Bueno amigos, este video lo titulé Cuando el cuerpo se convierte en enemigo. En el último video en donde hablaba de este tema, les platicaba que lo que les voy a contar en este video es lo que más me costó trabajo de ese tiempo, de esa época. Recuerdan que les comenté en el video pasado que cuando tenía 15 años fue que le pedí a mi papá que me hiciera una cita con la nutrióloga, porque mi intención pues era aprender a comer para ser más delgada. Recuerdo mucho a la nutrióloga, era una nutrióloga muy bonita, traía un carro muy bonito, no voy a decir marcas, era alta, era delgada, andaba siempre con vestidos muy bonitos, muy femenina, con sus taconcitos y su bata, oliendo a perfume rico todo el tiempo. Yo recuerdo haber sentido un contraste muy grande cuando llegué, ¿no? De lo que yo sentía de mí y de lo que reflejaba la nutrióloga al verla. El consultorio de esta nutrióloga era en una zona muy conocida aquí en Tijuana, muy bonita, el consultorio estaba muy bonito, muy iluminado, tenía su báscula, tenía pues todo lo que se necesita para la consulta, su consultorio olía rico, tenía todos los materiales necesarios para dar una adecuada educación nutricional. Y pues yo era una adolescente que sentía que tenía un peso gigantesco, el cual no era cierto, que sentía que eso era como su mayor aspiración. Esta sensación o este sentimiento, no sé cómo llamarlo, esta sensación de sentirme como tan chiquita pero a la vez tan enorme, la sentí desde aproximadamente los 16 hasta los 28 años. Y en repetidas ocasiones era que sentía esta sensación de ser demasiado grande, estar muy chiquita dentro de mí o sentir esa necesidad de ser más pequeña. No sé si me explico, y si acaso alguien se identifica con eso que estoy diciendo, déjelo en los comentarios. Ahora, después de mucho tiempo de estudiar, después de estudiar la licenciatura y tantos cursos y diplomados, me doy cuenta y he aprendido que hay algo que se llama estigma de peso internalizado. Yo sé que tengo todavía, creo, ese estigma de peso dentro de mí. Vamos a explicar un poquito lo que esto significa. El estigma de peso es eso que piensas que las personas piensan de ti por tu peso. Es decir, ese es el estigma de peso internalizado, ¿no? Es como esas sensaciones, esos pensamientos que vienen de esta persona piensa tal cosa de mí. Realmente no es que esa persona lo piense, es que tú crees que esa persona lo está pensando porque tú lo piensas de ti mismo. Y eso es horrible. Yo recuerdo que en ese tiempo yo me sentía como una botarga. Sí, yo sentía que mi cuerpo era tan grande como una botarga y que yo estaba dentro de esa botarga existiendo, llorando y sintiéndome triste y tratando de desgarrar esa botarga y salir de ahí. Físicamente en ese tiempo recuerdo haber tenido mucho cansancio, recuerdo que me agitaba al subir escaleras, recuerdo que intentaba muchas veces ir al gimnasio, iba al gimnasio, pero hacía muy poquito ejercicio. Ahora que voy al gimnasio y me doy cuenta de lo que soy capaz de hacer, recuerdo y digo, yo pensaba que mi calentamiento de ahora ya era mi ejercicio de ese tiempo, ¿no? Y me da mucho gusto de lograr más cosas de las que lograba cuando era más joven, pero también me hubiera gustado poder haber podido disfrutar ese tiempo o esa época, ¿no? De juventud, y haber dedicado tiempo para mi salud o para mi cuerpo, para la Jennifer del futuro, que el futuro ya es hoy. Recuerdo sentirme muchas veces como una persona muy vieja, y no es que ser viejo esté mal, pero
cuando tienes 25 años, pues no tienes por qué sentirte viejo. En la parte emocional había mucho enojo siempre, mucho enojo, había cansancio emocional, agotamiento físico y emocional. Ahora entiendo que también hay muchas cosas que, pues que antes no entendía y que antes no había trabajado en terapia. Ahora, hace este año apenas con el diagnóstico de TDAH, con el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad y el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático que me dio el médico, regreso hacia atrás y de verdad que yo no sé cómo pude pasar toda mi juventud sin haber buscado dentro de mí todo eso que yo sabía que no estaba bien o que yo sabía que no estaba cómodo o que no lo estaba haciendo bien y lo hubiera trabajado, pero pues creo que era muy joven, era inexperta, no tenía conocimiento de lo que era vivir. Yo solamente, pues en ese tiempo estaba casada, tenía a mi hija Fernanda chiquita y pues recuerdo todas esas sensaciones que ya desde entonces se movían dentro de mí que yo no podía reconocer o que yo no podía ponerles un nombre. Había emociones tan fuertes y tan duras que me hacían despertarme en la noche lastimándome, me hacían odiar el cuerpo que tenía en ese momento, me hacían, me hacían pues querer no estar viva. En ese tiempo obviamente yo no sabía que tenía que trabajar en todas esas cosas, yo no tenía conocimiento de qué son todos esos trastornos, ni de dónde venía, ni de dónde vienen. En ese tiempo yo no sabía nada de esto. Ahora pues que me he estado educando y que he estado viendo, investigando, lo conozco y puedo entender a la Jennifer de ese momento. Entiendo ahora con 37 años de edad que todo ese proceso tuvo que pasar así, tal cual, y que todo ese proceso es parte de mi madurez. Recuerdo antes de entrar a la universidad, cuando le platiqué a mi papá que iba a entrar a la universidad, eh, recuerdo, y le dije que iba a estudiar nutrición, recuerdo muy bien la frase que me dijo que yo creo que él ni siquiera se dio cuenta, nunca lo voy a saber porque pues no lo voy a saber, pero me pegó a tal grado que hasta hoy lo recuerdo y sé que no me pegó por lo que significaba en ese momento la frase, sino por todo el trasfondo, toda la historia que yo ya había vivido con el sobrepeso y con la obesidad. Me dijo, pero las nutriólogas son delgaditas. Y yo solamente recuerdo que se hizo un hoyo negro en mi pecho, que se empezó como a tragar todo y el enojo que sentí, la frustración, la tristeza, la desesperación, porque yo quería cambiar ya en ese momento todo lo que tenía que cambiar para poder ser la nutrióloga que mi papá esperaba que fuera. Todo eso intenté que se fuera por ese hoyo negro. Obviamente yo pues en ese momento sabía, o- mi mente sabía que era verdad lo que me estaba diciendo. Hoy como profesional de la salud obviamente puedo responder a ese comentario de una manera muy diferente, pero en ese momento mi cabeza sabía que lo que me estaba diciendo mi papá era real. Todas las nutriólogas eran delgadas. Obviamente ese tipo de comentarios y un montón de otras cosas, ¿no? Eso lo recuerdo, lo pongo aquí, pero hay muchas cosas muy parecidas. Me dolieron muchísimo por mucho tiempo y yo sé que para muchas personas puede parecerles un simple comentario, muy sencillo, un simple comentario que no va a dejar una marca, pero déjame te digo que si tú eres de esas personas que hacen ese tipo de comentarios, abstente, porque tú no sabes lo que la otra persona está pasando. Y como pueden ver, aunque seas su padre o su madre, no sabes lo que tu hijo en este caso está viviendo o la guerra que tu hijo en este caso está peleando. Entiendo que pues todos tenemos conocimiento
en diferentes áreas. Entiendo que mi área es la nutrición y que mi físico, mi cuerpo, no tiene nada que ver con todo mi conocimiento y que yo puedo ser la persona más delgada y tener un trastorno de la conducta alimentaria, pero también puedo atender pacientes, o puedo ser la persona con más obesidad y puedo atender pacientes, o puedo ser la persona más saludable del mundo y que hace mucho ejercicio y que toma mucha agua y puedo atender pacientes, porque no depende de lo que yo soy, sino del conocimiento que tengo. Entiendo que hay que ser congruentes, sí, pero no sabes lo que la persona que te está atendiendo en este caso está pasando. Entonces, no todas las nutriólogas tienen que ser delgadas, o no todas las nutriólogas tienen que tener ese físico que tú te imaginas que una nutrióloga debe de tener. Todas las personas luchamos batallas diferentes, muchas luchamos batallas silenciosas por muchos años, y nada te da el derecho de hacer un comentario hacia cómo debería de verse o no un profesional. Durante todo ese tiempo, durante esos de 16 a los 28 años, yo recuerdo haber vivido un ciclo de empezar una dieta, terminarla a las 2 semanas, quizá bajar algunos kilos, pero después volverlos a subir, empezar el gimnasio, empezar a dejar de comer ciertos alimentos, quizá volver a bajar otros tantos kilos, pero después volverlos a subir, y así sucesivamente, un ciclo interminable. Recuerdo cuando por fin ya era delgada, que eso lo vamos a hablar en otro video. Hice un comentario en Instagram, de hecho todavía está ahí la imagen y todavía ahí está ese comentario, porque me di cuenta justo ahí que no tenía que ser delgada para tratarme bien. No tenía que ser delgada para amarme, y no tenía que ser delgada para responsabilizarme sobre mí. Yo recuerdo que todos mis pensamientos eran: cuando sea delgada va a pasar esto o aquello. Creo que todos los que escuchen ese video, los que lo vean, se van a familiarizar mucho con esto, personas que están luchando contra la obesidad, porque tenemos esa idea en la mente de que cuando seamos delgados todo va a mejorar. Y desgraciadamente hay muchas cosas que sí mejoran. Y digo desgraciadamente porque esto tiene que ver con el estigma de peso que hay. Ya no el estigma de peso internalizado, sino también en el exterior. Aparte de que todavía hay mucha gente que ve a las mujeres como un objeto, como un objeto que tiene que gustarle a los hombres. Yo me refiero más que nada a esos comentarios que, por ejemplo, te mirabas mejor cuando estabas gordita, o estás más guapa ahorita que ya bajaste de peso. O sea, ese tipo de cosas que las personas, y no quiero generalizar específicamente hombres, pero las personas solemos hacer ese tipo de comentarios pensando que estamos ayudando, pero realmente estamos sexualizando o objetivizando, o sea, le ponemos como el valor de un objeto a la persona. Y creo que eso es algo que a mí me hubiera gustado entender previo a perder peso. Me hubiera gustado sentirme así de importante como me sentí en ese momento, me hubiera gustado sentirme así de bonita como me sentía en ese momento antes de bajar de peso, para saber el valor que yo tenía como persona y no como una persona con cierto tipo de físico más atractivo a ciertas personas o a gustos de ciertas personas. No sé si me estoy explicando, espero que sí, espero si no en la edición poderlo acomodar ahí un poquito. Todo lo que he trabajado en terapia en los últimos años, yo creo que más o menos desde que me divorcié, me hubiera gustado haberlo trabajado antes de casarme. No por... Creo que hubiera sido una persona más feliz, creo que hubiera tenido hijos más felices, a lo mejor un matrimonio más feliz. No me arrepiento de las cosas como sucedieron, creo que
todo esto nos ha enseñado, a mí me ha enseñado, a mis hijas les ha enseñado cosas, papá de mis hijas, ahora mi esposo, pero creo que nadie queremos perder tiempo, ¿no? Yo creo que nadie queremos perder tiempo y me hubiera gustado poder tener una mente más sana, una mente más feliz antes de iniciar con responsabilidades de una persona adulta. Yo siento a veces que estoy hablando muchas cosas muy específicas. A veces siento que hay cosas que no debería de estar ni siquiera comentando, pero quiero ser muy honesta. Quiero ser Jennifer, la Jennifer que soy y la Jennifer que siento que todavía no conozco porque no me he permitido salir. Y sé que eso no tiene nada que ver ya con el peso que llegué a tener. Sé que eso tiene que ver ya con otras cuestiones emocionales o psicológicas y que quizá en algún momento platique con ustedes sobre eso. Este canal hablamos sobre alimentación, pero la alimentación tiene mucho que ver con la salud mental y creo que mi salud mental en la juventud, si hubiera tenido una mente más sana o hubiera quizá ido a terapia, hubiera sido una mejor relación con mi cuerpo y una mejor relación con el peso y con la comida. Entonces creo que van súper de la mano y al momento en el que estoy sanando aquí, necesito sanar aquí y sé que también estoy sanando muchas cosas que están relacionadas con mi alimentación, con mi estilo de vida y esto por eso lo estoy exponiendo, porque quiero que sepan que no porque sea una nutrióloga que trabaja con pacientes clínicos, una nutrióloga que ve pacientes con cáncer, que ve pacientes con enfermedades como enfermedad renal crónica, que ve pacientes con diabetes o hipertensión. No porque yo trate ese tipo de pacientes quiere decir que yo no tengo problemas o que yo no tengo cosas que trabajar o cosas que sanar. Y creo que tenemos que empezar a ver que los profesionales de la salud somos humanos. Por eso los traje a mi sala, porque quiero que esto salga desde la Jennifer persona, la Jennifer humana que conoce de nutrición, que sabe de nutrición, que es profesional en el área, pero que también puede tener problemas a la hora de alimentarse o problemas a la hora de entender su cuerpo o sus emociones o sus sentimientos. Entonces espero que esté siendo de apoyo y no todo lo contrario. Sí, por favor déjenmelo en los comentarios porque sí es importante para mí saber que no estoy grabando estos videos solamente para yo verlos, sino que hay alguien que sí quiere verlos y que sí quiere aprender un poquito más. Yo no tengo todas las respuestas, evidentemente, pero sí me gustaría que si tú estás pasando por algo parecido o si tú te familiarizas con mi historia, sepas que no estás solo, que aquí yo también lo estoy viviendo y que tampoco yo me quiero sentir sola en este proceso, en este camino. Y el próximo episodio, que va a llevar como título Cuando dejé de ver mi cuerpo como el problema, vamos a seguir hablando de esto y espero de verdad de todo corazón que te esté ayudando de alguna forma. Y si no, déjame decirte que tú que estás viendo este video, tú a mí sí me estás ayudando. Recuerda que te amo y que te quiero ver saludable y nos vemos en el próximo video. Bye.